Saludos, hermanos. No cabe ninguna duda que estamos viviendo tiempos más que difíciles, o por lo menos tiempos que a nosotros nos parecen más que difíciles. Pero en realidad nosotros deberíamos enfocar la cuestión desde otra perspectiva y pensar qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en este tiempo. ¿Por qué estamos viviendo estas situaciones? ¿Para qué estamos viviendo estas situaciones? E inexorablemente nos tendremos que remitir a ese pequeño evangelio que es el capítulo 24 del libro del apóstol Mateo. Allí Jesús formula una serie de apreciaciones que son fundamentales para entender este tiempo y lo que vendrá. Sobre todo, entender eso, que este tiempo es muy probable que sea preparatorio de todo lo que vendrá, del futuro, ese futuro tan temido y que nosotros tenemos que esperar con calma, con serenidad y sobre todo con confianza puesto en la autoridad soberana del Señor. En Mateo 24, lo que me resulta absolutamente impresionante, quizá el pasaje más impresionante de toda la Biblia, desde mi perspectiva, es cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: danos señales del comienzo de los tiempos del fin. Eso fue lo que le dijeron: danos señales. ¿Qué va a pasar para cuando comiencen los tiempos del fin? Y Jesús dijo: tened cuidado que nadie os engañe. Y esto es lo que digo que me impresiona. Habiendo tantas cosas como terremotos, plagas como la que estamos viviendo, guerras, tantos otros acontecimientos tremendamente graves desde la perspectiva humana, Jesús habla de que no nos dejemos engañar, que nadie nos engañe. ¿Y por qué cobra una tremenda actualidad esa palabra de Jesús? ¿Por qué? Simplemente porque nos estamos acercando a los tiempos del fin. Y por eso es necesario que nadie nos engañe. Y para no dejarnos engañar, tenemos que pensar en los falsos profetas. Porque por esta manía nuestra, tan humana, de pensar siempre en el anticristo, nos olvidamos del personaje anterior que es tan siniestro como el anticristo mismo. ¿Por qué? Porque uno es el instrumento que va a preparar todo para que venga el otro. Es imposible dividir al falso profeta del anticristo. Nunca podremos dividirlos, porque uno es necesario para que el otro exista. Si existe el falso profeta es porque está llegando el tiempo del anticristo. Esta es la primera conclusión a la que podemos llegar. Y tenemos que estar precavidos porque en estos tiempos estamos llenos de falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Pensemos, ¿hay falsos profetas en este tiempo? Por supuesto. ¿Quiénes son los falsos profetas? Por ejemplo, los que frívolamente dicen: ay, con el cuidado del Señor a mi casa nada le faltará y a mi casa nada lo dañará. Incluso hay tantos versículos que en la Biblia anuncian que mi casa no va a ser dañada por plaga, incluso utiliza la palabra plaga. Hay tantos que dicen eso que nosotros vamos a terminar por creer que efectivamente nada nos va a pasar. Pero, hermanos, tenemos que ser realistas y frívolos. ¿En qué sentido? ¿Realistas o frívolos? Las dos cosas a la vez tampoco. ¿Por qué? Porque si somos realistas, tenemos que pensar que tendremos que lamentar la pérdida de gente querida por nosotros, de hermanos queridos por nosotros, de hombres y mujeres amados por nosotros, de hombres y mujeres respetados por nosotros.
porque es una ley de vida. Por tanto, no podemos decir frívolamente, nada nos pasará. Esa es una de las trampas de los falsos profetas. Esa es una de las trampas de los falsos profetas. Y nosotros, en cambio, tenemos que pensar en que Dios está en el control de todas las cosas, de todas y de todo. Por tanto, así como tendremos que lamentar pérdidas, también no tendremos que prestar oídos a los tremendistas, a los que dicen, ha llegado el fin del mundo, esta es la última plaga. Y podemos decir categóricamente, hermanos, esta no es la última plaga. No sabemos si será la última o la penúltima, pero tampoco será el último problema que afrontará la humanidad tal y como la conocemos. No será el último. No caigamos en la tentación facilista y frívola, vuelvo a usar la palabra frívola, de decir que no nos va a pasar nada y que no vendrá nada más grave que esto, porque esta plaga, hermanos, va a tener consecuencias tremendas cuando la curva, esta famosa curva de crecimiento de la plaga, comienza a decrecer, haya menos contagiados y haya menos muertos, va a surgir otro problema quizás mayor que este, el de dinero. Va a surgir el problema de la economía, va a surgir el problema de la necesidad que vamos a tener los humanos de vivir de una manera diferente a como lo estamos haciendo hasta ahora. Por eso, hermanos, es tan importante que advirtamos lo que está ocurriendo, porque si podemos partir del criterio de que esta plaga, estos tremendos momentos que estamos viviendo, van a generar problemas gravísimos en la economía del futuro, entonces ahí estamos hablando de dinero, directa o indirectamente. ¿Y quién es el dinero, hermanos? ¿Qué es el dinero? El dios Mamón, el dios al que muchos hombres confían todo, ante cuyo altar se inclinan y reverencian, porque el Dios dinero lo puede todo. Y ahora, hermanos, ¿qué está pasando? El dinero ha perdido su valor. No lo tenemos, hermanos. ¿Por qué digo que no ha tenido valor? Porque no lo tenemos. Sencillamente por eso. Porque no tenemos dinero para pagar nuestras cuentas futuras. Ni los que trabajamos, ni los que no trabajamos, ni los que somos dependientes, ni los que son independientes, ni las empresas, ni siquiera el Estado. Atención a esto, porque en este momento se está generando una situación en la que los Estados van a tener que generar dinero. Pero ¿qué respaldo tiene ese dinero? ¿Hasta cuándo va a ser válido ese dinero? Entonces nos vamos a dar cuenta que ese Dios Mamón, el día que lo precisamos, no lo tenemos, no existe. Hemos estado adorando una figura que está hecha de madera, que tiene contorno, como también hemos adorado en otros tiempos pasados figuras que no nos dicen nada, que son mudas, que son hechas por el hombre. Y el dinero, hermanos, está hecho por el hombre. El valor que tiene el dinero es el valor que nosotros le damos. ¿Está claro, hermanos? Quiere decir que entonces, en este proceso que estamos viviendo, hemos perdido primero el valor al dinero. El dinero ya no tiene más valor, ya no tenemos el Dios Mamón a quien adorar. Tenemos el tremendo problema de los falsos profetas, y esto, hermanos, nos hace recordar una cuestión fundamental. Nosotros somos ciudadanos del reino, y en tanto que somos ciudadanos del reino, tenemos que tratar de vivir con las normas que el reino ha establecido, que Dios ha establecido para su reino. Y esto nos hace acordar, hermanos, al pasaje del Mateo 25, del 1 al 13, cuando habla de la parábola, Jesús habla de la parábola de las vírgenes. Aquí nos está recordando con una tremenda elocuencia qué es lo que pasa cuando nosotros
dejamos de ser previsores. ¿Pero en qué sentido? ¿Previsores del dinero o previsores de nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos viviendo cada día en nuestra condición de hijos de Dios? A eso se refiere la falta de previsión, porque de las 10 vírgenes hubo 5 que sabiendo lo que venía, que sabiendo lo que debían esperar, se prepararon para eso. Y nosotros nos tenemos que preparar para ese tiempo difícil, que todavía más grave y más difícil que este vendrá, inexorablemente, hermanos. No queremos ser tremendistas, ni agoreros, porque no se trata de eso, se trata de lo que el propio Jesús dijo. Se trata de saber que van a venir tiempos tremendamente difíciles, más difíciles que estos que estamos viviendo ahora, pero con una tranquilidad. ¿Cuál es la tranquilidad que podemos tener? Es evidente, hermanos, y hablando de tranquilidad, voy a hablar de eso. Es evidente que por una cuestión simplemente de lógica, yo diría que de lógica biológica, en mi caso particular, estoy más cerca del final. Está claro que estoy cerca del final. Y yo soy perfectamente consciente de que estoy más cerca del final. Perfectamente consciente de eso. Y estoy sabiendo que este tiempo de hoy, yo no sé si va a existir mañana. Pero eso me lleva a un estado espiritual muy especial. ¿Tengo miedo? No, no tengo miedo. Tengo confianza, hermanos. Tengo confianza en lo que Dios nos ha dicho en tantas ocasiones. Él cuida de nosotros. Él sabe el tiempo final. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Prepararme para ese tiempo final, para que el día ese que Él disponga, este es tu último aliento, hoy va a ser tu último aliento, yo esté preparado. ¿De qué manera? Como estuvieron preparadas las cinco vírgenes que fueron previsoras. Y yo tengo que ser previsor con mi tiempo, con mi vida, hermanos. Yo tengo que estar preparado para mi final. Todos tenemos que estar preparados para nuestro final. Por eso, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, es necesario que advirtamos que quizás el Señor nos está preparando para algo completamente diferente, impensable, hermanos. Porque muchos dicen, vamos a volver a los tiempos de la iglesia primitiva. Imposible. No podemos volver a la iglesia primitiva, porque los tiempos, los modos, las situaciones han cambiado. Ahora tenemos esta forma de comunicarnos. Por tanto, la iglesia primitiva no será como esta, será la iglesia del final. Posiblemente podríamos llamarla así, la iglesia del final. ¿De qué final? Del final de los tiempos. Entonces, hermanos, ahora tenemos esta forma de comunicarnos. Tenemos esta posibilidad de que aunque los templos materiales estén cerrados, nosotros mantenemos vivo el templo, porque nosotros estamos vivos, porque nosotros somos el templo. Tenemos la posibilidad de alabar y adorar al Señor cada uno de nosotros. Y ahora estamos reunidos de una manera insólita, diferente, impensable para los tiempos de la Biblia. Impensable esto para los humanos, porque Dios sabe todo. Ya lo sabía y lo seguirá sabiendo, por supuesto. Entonces, cuando en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, la palabra difícil la uso tanto porque es la que quizás mejor convenga para hablar de esta realidad. Entonces, nosotros decimos, ahora estamos solos. ¿Quiénes estamos solos? El padre, la madre, los hijos. Solamente padre, madre e hijos. ¿Y qué propósito tiene Dios para este tiempo en el que estamos padre, madre e hijos? Solos, obligados a convivir en aislamiento,
obligados a convivir de una manera que nunca antes habíamos tenido la posibilidad de hacerlo, porque se reclama que la gente debe tener, el padre debe tener tiempo para estar con sus hijos, que la madre debe tener tiempo para estar con sus hijos. Bueno, ahora lo tenemos. El padre y la madre tienen tiempo para estar con sus hijos y también tienen tiempo para estar juntos ellos. Padre y madre, hombre y mujer, tienen tiempo para estar. Yo también tengo tiempo para estar solo con mi esposo. Ahora, la cuestión es cómo afrontamos ese tiempo. Esa es la cuestión. Debemos transformar este tiempo, debemos transformar estos días, en lugar de ser una posibilidad de conflicto, transformarlo en una posibilidad de restauración, hermanos. Yo creo que el gran propósito que tiene el Señor con hacernos vivir de esta manera es el de restaurar la capacidad que debemos de tener para amar al próximo. ¿Quién es el próximo? Mi mujer, hermanos, mi esposa. ¿Quién es el próximo de mi esposa? Yo, para que se entienda claramente. Hoy el hombre y la mujer en la casa son los próximos y los hijos son los próximos. Entonces tenemos que restaurar esa relación maravillosa que Dios estableció. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. ¿A qué le debemos dedicar las horas estas que parecen interminables? Dediquemos este tiempo, dediquemos estas horas a restaurar nuestra relación familiar. Yo tengo que restaurar mi relación con mi esposa y mi esposa tiene que restaurar su relación conmigo. Es responsabilidad tanto de uno como de otro. Es verdad que espiritualmente el hombre tiene la responsabilidad última, pero pensemos así. El hombre tiene la obligación de amar a su mujer y la mujer tiene la obligación de amar al hombre que Dios le ha dado, al esposo que Dios le ha dado, a la esposa que Dios me ha dado. Entonces, esta es una actitud y nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad para que esa actitud sea cierta y real en nuestras vidas, en este tiempo. Y también tenemos que ser muy claros, muy rotundos en esa etapa de restaurar la relación padre-madre, hombre-mujer. Tenemos que restaurar nuestra relación con nuestros hijos. Y quizás sea también el tiempo en el que con toda humildad tendremos que pedir perdón por todos los errores que hemos cometido. Todos hemos cometido errores. Yo no le estoy pidiendo perdón a mi mujer a cada momento por mis errores, solamente que son mis actitudes las que les tienen que demostrar a ellas que yo no soy el mismo hombre que empezó este confinamiento. No lo soy, porque yo estoy cambiando, hermanos, no por mí, sino por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la cuestión. Debemos dejar que el Espíritu nos enseñe cómo tenemos que vivir ahora, o a partir de ahora. Ni creer en los falsos profetas, ni creer en los frívolos, ni creer en los tremendistas, ni creer en el Dios Mamón, ni en los que adoran al Dios Mamón. Nosotros no podemos vivir con esas angustias. Nosotros tenemos que vivir con la certeza, con la confianza puesta en nuestro Señor. Y si nuestros hijos nos ven confiados, nos ven serenos, no porque seamos irresponsables, sino porque tenemos elevada nuestra mirada hacia la altura, hacia la majestad del Señor, entonces ellos también van a aprender. Porque los hijos, más que de las palabras, aprenden de los hechos. Y si ellos nos ven confortados,
si ellos nos ven en oración, si ellos nos ven que la relación padre-madre, hombre-mujer es buena, va mejorando cada día, no hipócritamente, sino realmente, entonces ellos también van a aprender a vivir de otra manera, preparados para los tiempos más graves que vendrán, con toda seguridad. Por eso me alegró tanto de compartir con ustedes este tiempo, sobre todo para decirles que cuando uno llega al ocaso de la vida, al ocaso de la vida física, de la vida terrenal, ¿se entiende? Cuando uno tiene puesto la mirada en ayudar al prójimo, primero al próximo y después al prójimo, hermanos. A los dos hay que adorarlos, a los dos hay que amarlos, a los dos hay que cuidarlos. Porque entonces sí, nuestra vida comienza a tener sentido. Y este tiempo final, que en mi caso me toca vivir, yo lo vivo serenamente, confiadamente, porque creo en todo lo que me ha sido enseñado y creo en la majestad del Señor. Y ante Él me humillo, con alegría, con humildad, con temor y temblor, como dijo Pablo. Y entonces estoy tranquilo y deseo transmitirles esa serenidad, no tranquilidad porque no se puede estar tranquilo en este tiempo, pero sí serenidad, serenidad de espíritu, serenidad, la serenidad que genera la confianza que tenemos puesta en el Señor. Por eso, para terminar, vamos a recordar ese versículo en el que el Señor nos habla de la paz y que está en el capítulo 24, en el versículo 27 del Evangelio de Juan. El Señor nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe nuestro corazón, ni tengamos miedo, hermanos. Este es el mensaje que el Señor nos deja este día. Este es el mensaje. Lo recibamos con alegría, lo recibamos con serenidad, lo recibamos con confianza. Shalom, amados hermanos.